Nunca preguntó para qué era. No hacía falta. Ya lo sabía. Lo que no me explico es cómo va a presentarlo. Usted, maestro Manuel. Además, es a usted a quien se le apareció. Está loco, don Pedro. Le salvé la vida a pesar de su herejía. Pero es necesario evitar el levantamiento para que tu pueblo siga viviendo. Mi rey ha estado esperando esto por muchos años. A él no le importa que ustedes se conviertan o no. Quiere exterminarlos. Y esta es su oportunidad. Nadie puede contra los cañones y los fusiles. Nosotros también tenemos. Aunque nos mataran a todos, vendrían más y más españoles. Acabaríamos con todo. Entonces será la oportunidad de los portugueses, de los holandeses, de los ingleses. Lo único que los protegía de Europa era que nadie sabía dónde estaba el Nuevo Mundo. Ya sé que desconfías de mí, pero es necesario que me creas. Tienes que traicionar a los tuyos para que no mueran. El engaño es malo a los ojos de Dios, pero creo que sabrá perdonar al igual que tus dioses. ¿Crees en su existencia? Quizás no existen ni los tuyos ni el mío, pero los hombres sí son reales. No creo en lo que dices. Y tú tampoco. ¿Qué esperan? Convertirnos dando alaridos y amenazándonos constantemente con el infierno. Esa amenaza ya no nos asusta. Vivimos en el infierno. ¿Acaso el infierno no es un sitio en que queman a los hombres y los torturan día y noche? ¡Habla! Dime dónde está la diferencia. ¿Cuánto durará el engaño? ¿Quién puede saberlo? Quizás años.